Damos la bienvenida al ingeniero Cristian Zamora. Él es candidato a la alcaldía de Cuenca con el auspicio de Izquierda Democrática para la prefectura en esta dupla va Diego Matovelle. Quisiéramos conocer, ingeniero Zamora, algunos detalles sobre qué le ha traído a este punto en su vida. Entendemos que usted tiene ya una experiencia importante en política, a pesar de ser un político joven, 41 años de edad. Usted se inició hace algunos años ya, hacia allá, en el 2005, durante una de las administraciones de Marcelo Cabrera, con quien tuvo una cercanía por algún tiempo. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que más le ha motivado a usted a llegar a este punto y candidatizarse para la alcaldía de Cuenca? Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes escuchan Antena Uno. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, este proceso de ser ahora candidato a la alcaldía de Cuenca por la Izquierda Democrática, lista 12, yo creo que comenzó hace muchísimo tiempo atrás, quizás desde el liderazgo estudiantil en la universidad, en donde pude ejercer varios cargos desde la asociación escuela, el universitario, el directivo de la facultad, etcétera. Quizás ahí comenzó, diría yo, a despertar esta vocación, porque yo creo que la persona que entra al servicio público tiene que ser por vocación de servir precisamente, y además de eso también había dedicado yo algunos años de mi vida al tema de misiones, de poder servir precisamente 2 años que lo hicimos en varios orfanatos, no únicamente en Ecuador, sino también fuera del país, y creo que eso fue calando en mi adolescencia, en mi juventud, esas ganas de poder servir a otras personas como un tema de vocación y de realización personal. Luego de eso, como usted bien lo anotó, próximo a terminar la ingeniería industrial que estudié en la Universidad de Cuenca, me involucré porque fui invitado a trabajar en el año 2005 ya en el municipio. Entonces, mi primera, digamos, contacto con la vida municipal fue en el 2005 al 2007. Del 2007 al 2012 yo salí a estudiar por unas becas de excelencia a México y a Suiza, hice una maestría y un doctorado, y luego la ciudadanía me ha honrado por 2 ocasiones desde el 2014, un poco antes de lo que yo regresé al país luego de estos estudios, en ser concejal de Cuenca, que han sido prácticamente hasta hace un mes que tuve que renunciar para asumir la candidatura a la alcaldía, pues 8 años de concejalía, más quizás 2 de los que estuve trabajando en la municipalidad, y mientras estuve fuera también estuve de alguna manera, digamos, vinculado, pero obviamente en el tema más de estudios. Estaba vinculado, decía, cuando venía de vacaciones, estaba, digamos, siempre pendiente de la vida municipal todos estos años. Usted tiene una formación mixta, quizá con una columna vertebral en lo que son ciencias exactas, una carrera científica en ingeniería industrial, una maestría en sistemas de calidad y productividad, pero ha sabido combinar también con las áreas sociales, con su PhD en ciencias laborales y un diplomado en políticas públicas. ¿Fue algo premeditado el adquirir este tipo de formación? Sí, Gustavo, le diré que esto yo lo pensé desde hace muchísimos años atrás. Fue una ilusión, una aspiración, un sueño que cuando entré yo a la municipalidad de Cuenca me daba cuenta de muchas falencias, digamos, en el orden político de conocimiento. Por eso estudié en una universidad que usted conoce, muy reconocida a nivel mundial, que es Georgetown en Washington, D.C. Hice un diplomado en políticas públicas, enfocando ya, digamos, esta vocación. Y obviamente estudié el tema de ingeniería industrial y también de una maestría en sistemas de calidad y productividad que me permitieron el día de hoy tener una empresa. Yo vivo de mi empresa, no de la política lo hago por vocación. Tenemos una empresa que distribuye productos a nivel nacional y que está casi 10 años ya en el mercado, porque yo me planteé algo, Gustavo y queridos amigos, desde un inicio. Un político, creo yo, en mi muy fuero particular interno, de que tiene que demostrar a la ciudadanía que no vive del sueldo de político, sino que tiene otras fuentes de ingreso para que cuando esté en el ejercicio del cargo público no meta la mano. Puede meter el pie, equivocarse, eso sí, pero no meter la mano porque tiene su fuente de ingreso en otro lado. Además, soy docente universitario y evidentemente esta mixtura que usted decía entre ciencias exactas y también las ciencias sociales
fue también porque cuando trabajaba en la industria me daba cuenta de que había una suerte como que de divorcio de entendimiento entre la parte exacta y la parte directiva. Y es por eso también que me llevó a estudiar un doctorado en ciencias administrativas con un énfasis en emprendimiento y estrategia, que es lo que a la final derivó también en el hecho de que pueda emprender, de que tenga una empresa y entender, digamos, la lógica empresarial que genera desarrollo, que genera empleo, porque lo hemos hecho, porque hemos nacido desde cero en aquello, además de la formación económica, digamos, formación formal, digamos, en estos temas de industria. Y es lo que me ha llevado, digamos, a tener esas dos visiones que siempre quise entender, esos dos mundos que parece que están divorciados en algún punto, pero que son una amalgama, que tienen que unirse, que tienen que complementarse, que tienen que ser entendidos por alguien desde las dos áreas que son diferentes, pero que obviamente se complementan y hacen que el resultado pues sea mucho mejor si es que hay una armonía entre las dos. Si no le atrae la política, ya sea por el atractivo económico o quizá de adquirir poder, yo no sé, ¿qué es lo que le atrae? Porque usted ha estado ya un muy buen tiempo en política, iniciándose con Marcelo Cabrera, como habíamos señalado, entre el 2005 y el 2007. Desde el 2014 ha estado 8 años continuos como concejal del Cantón Cuenca. Lo que me atrae Gustavo, y aunque podría alguien cuestionarlo, es realmente porque a mí me realiza y porque es una vocación. Y cuando uno está en la vocación, pues es cuando encuentra mayor sentido a la vida. Y yo me realizo cuando puedo servir y ayudar al resto de personas. Alguien dirá, está por el sueldo. Yo debo decirlo con total claridad que el sueldo de un concejal muy bueno, que siempre me pagó la ciudadanía, era de alrededor de $2,000, pero también podría hacer solo un comparativo si es que yo dedicara el tiempo completo a la Universidad de Cuenca con el doctorado que logré con ese esfuerzo y becas de excelencia. El sueldo, usted conoce como ex docente, bordea casi los 3.500 o $4,000 para alguien que tiene un PhD. Entonces, desde ese punto de vista, más bien yo estoy perdiendo dinero estando la mayor cantidad de tiempo dentro, digamos, del municipio como lo estuve. La otra variable que usted indicó, el tema del poder, yo creo que más bien he sido, sin lugar a duda, un concejal que se ha dado por completo, sobre todo a las zonas rurales, a los campos, a las comunidades, y cuando el poder envanece o llena de ego, que normalmente ocurre, y lo he visto muy de cerca y muchas veces, no le permite tener ese contacto, no únicamente en periodo de elecciones, cuando ahí se acuerdan de los mercados, se acuerdan de ir a comer hornado, se acuerdan de las señoras que están en las comunidades, se acuerdan de las cosas sencillas, no. Yo eso lo he hecho absolutamente casi todos los fines de semana durante 8 años, porque realmente es un tema, insisto, la respuesta es de vocación, porque me realiza y ahí encuentro felicidad y uno pues hace cuando las cosas le llenan de alegría a cada quien en las actividades que así a bien tiende realizarlas. Desde este contacto cercano con la política local, ¿cómo ha visto usted la evolución de Cuenca desde sus inicios allá por el año 2005 a la coyuntura actual? Yo creo que se ha ido deteriorando, Gustavo, sin lugar a dudas, desde algunas variables. Por ejemplo, desde el hecho de cómo las empresas, las instituciones, la propia municipalidad, con el pasar del tiempo se van politizando cada vez más. Usted recordará, sin duda alguna, por ejemplo, por poner nada más un ejemplo, el tema de Tapa, una empresa eminentemente técnica de un gran talante desde ese punto de vista a nivel nacional e internacional, que se ha ido burocratizando, que se ha ido quedando, que se ha ido dejando de innovar, únicamente tiene una sola unidad de negocio que le genera ingresos, que es el Internet, las otras son subsidiadas o generan pérdida, salvo el tema de la telefonía local que, digamos, va disminuyendo por el cambio de tecnología a nivel global. Entonces, yo he visto un deterioro desde ese punto de vista y claro, diré que en los últimos años, en esta administración que está feneciendo, también creo que la improvisación pasa factura como en cualquier ámbito de la vida. Alguien que por más buena intención que tenga, que yo no dudo de eso de ningún candidato, que tenga la intención de sacar a la parroquia, al cantón, a la provincia adelante, pero sin embargo de aquello, esa buena intención, esos buenos deseos tienen que venir acompañados de conocimiento, de claridad, de liderazgo, de poder conocer los temas y obviamente tener una claridad de visión
de cómo solventar los problemas álgidos que tiene la ciudad. En eso más bien yo he visto y he palpado que ha venido más bien la ciudad en un deterioro cuando debería estar más bien como punta de lanza, como Cuenca siempre ha sido en muchas áreas, pero creo que desde el ámbito político y liderazgo del peso específico de Cuenca a nivel nacional en ese concierto de actores políticos, creo que hemos venido pues perdiendo muchísimo espacio. Hablar de temas como visión y misión es algo connatural a su profesión como ingeniero industrial. ¿Qué atributos de Cuenca piensa usted son los que hay que fortalecer? Yo creo que sin duda alguna el tema industrial, porque somos la ciudad per cápita más industrializada, y de eso deriva, por ejemplo, uno de los aspectos que debemos exigir del gobierno nacional, que no nos den más regalías, sino que al menos nos dejen más de lo que nosotros ya generamos y obviamente el resto también compartir en una suerte de solidaridad con otros territorios que quizás no tengan la suerte que tiene Cuenca. Y segundo, yo considero fundamental un aspecto que hay que explotar, que es nuestro patrimonio y que eso viene anclado a los temas turísticos. Cuenca es una potencia turística que no está siendo explotada como debe y eso se debe también para que una posición desde lo local no ha logrado que en el concierto internacional le pongan al destino Cuenca como uno de los lugares en donde así como a Galápagos se va casi casi que de manera obligatoria y a Quito también esté Cuenca porque obviamente pues tiene su encanto. Dicho de otra manera, el desarrollo y el potencial turístico, que además es un área en donde con su valor agregado genera un eje tractor en toda la cadena de valor, que están muchas industrias alrededor de aquello, pues puede detonar un desarrollo importante dentro de Cuenca. Quizás yo decía hace un momento, tuve la oportunidad de vivir en México muchos años y también en Suiza, dos potencias turísticas, diría yo, y quizás viví de cerca como el turista, como la gente que tiene todos los servicios alrededor de aquello, pues hace obviamente que esas ciudades, que esos países sean más prósperos. En México, después del petróleo, el primer ingreso es el tema turístico y en Suiza no se diga porque es uno de los fundamentales, luego del tema financiero que obviamente ellos apalancan de buena manera. El progreso de un pueblo se mide con índices, con indicadores. Usted acaba de dar una cifra o de mencionar más bien un atributo de que el PIB per cápita industrial en Cuenca es el mayor en el país, pero hay muchas ciudades que amenazan. Efectivamente, yo creo que es un tema inclusive de los temas de ley. Cuando fui concejal de Cuenca, por ejemplo, planteé en el Consejo Cantonal que se exija al Consejo Nacional de Competencias cuál es la fórmula de la equidad que se le conoce, en donde todos los recursos que, digamos, el Estado central, el erario, reparte hacia los diferentes territorios, está, digamos, computado a través de una fórmula polinómica y esa fórmula la van moviendo en función de los intereses políticos, diría yo, para favorecer a ciertos cantones en desmedro de otros, y nosotros hemos sido del talego del desmedro en ese sentido, y lo que se necesita es un liderazgo, un alcalde que vaya y exija las cosas y que además dentro de el espectro político también pues tenga su incidencia con los asambleístas, porque muchas de estas cosas también son temas de ley, que hay que impulsarlas, que hay que ponerse en esos zapatos de poder luchar desde diferentes perspectivas para poder lograr que Cuenca desde diferentes ámbitos pues pueda salir adelante. Yo creo y estoy convencido que si es que la mitad de los impuestos que nosotros generamos en Cuenca se quedaran aquí y la otra diéramos al resto del país en solidaridad, como decía hace un momento, yo creo que nuestra realidad sería diametralmente opuesta, pero para poner nada más un ejemplo, Gustavo, Cuenca estará generando, y este discurso lo vengo diciendo desde hace unos 4 o 5 años atrás, nosotros generamos entre 800 millones de dólares en promedio en impuestos y el municipio apenas recibe al año líquido del erario nacional entre 55 y 60 millones de dólares. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí hay una asimetría que hay que irla corrigiendo, no será de un día al otro, pero conociéndola y obviamente con una estructura de tejido social que pueda ser liderada por el alcalde de la ciudad que permite estos logros, así como Guayaquil lo ha hecho, así como Quito lo ha hecho, Cuenca también necesita un alcalde con pantalones, con decisión y que pueda luchar por los intereses de esta colectividad. ¿Usted diría que los problemas del centralismo o este problema del centralismo no se origina exclusivamente en Quito? No, no se origina únicamente en Quito, creo que hay una suerte de polaridad entre dos, que es Quito y Guayaquil, y obviamente se direccionan allá los recursos de manera muy importante,
Y este dato que le acabo de dar, Gustavo, de inclusive los 800 millones de dólares que se generan como parte de las rentas de todo el aparataje económico del Cantón Cuenca, están excluidas muchas grandes empresas que operan aquí, pero que tienen sus domicilios fiscales tributarios, pues en otras ciudades, llámese Guayaquil o llámese Quito, porque si es que realmente pusiéramos en la balanza toda la empresa que está laborando y que es cuencana, esos valores inclusive son mucho más altos. Hay grandes empresas cuencanas que por razones, entiendo yo, de mayor practicidad en ciertos aspectos, pues tienen sus domicilios fiscales en otro lado y obviamente esa generación de renta está contabilizada en otro lado y no en el Cantón Cuenca o la provincia de La Suay. Hay entonces responsabilidad de Cuenca en la situación actual. Eh, ¿Cómo ve usted esta relación, ya hablando en el ámbito político, de Cuenca con el poder central? Y con esto no nos referimos exclusivamente al Ejecutivo. Yo creo que siempre habrá un interés de quienes están en el ejercicio del poder central, de poder favorecer, digamos, a intereses de Quito y de Guayaquil, pero yo creo que Cuenca inclusive ha tenido muchísimas oportunidades, y me refiero a los cargos de alto nivel como son ministerios, para poder realmente direccionar los recursos. Oiga, ¿qué ha pasado? Ha habido tantos ejemplos, y voy a citar solo uno. Cuando algún ciudadano lojano, por ejemplo, llegó al Ministerio de Obras Públicas, en su momento, hace algunos años atrás, lo que hizo es prácticamente transformar mucho de Loja porque ayudó a su tierra, digamos, y está, no, eso no es ilegal de hacerlo, sino simplemente pues contribuyó al lugar de donde que precisamente venía esa persona. Eso no ha ocurrido con los cuencanos. Más bien parece que es una suerte de mal agüero el hecho de que alguna autoridad cuencana esté en los altos cargos del gobierno, porque a la final no se ha visto reflejado de manera importante y de envergadura temas de inversión en cualquier área que cualquier conciudadano haya estado ocupando en esos Pero ¿qué cargos. ha pasado allí? Porque ministros cuencanos, altos cargos cuencanos, no han faltado prácticamente en las últimas 2 décadas. No han faltado, Gustavo, y sin embargo el desarrollo de la ciudad habrá que medirlo en comparación a otras, y no hablo únicamente de Quito y de Guayaquil. Vea usted el desarrollo que han tenido varias ciudades de Manabí, por ejemplo, que bien por ellos. Yo creo que lo que ha faltado es que por el tema de un celo, de un ego, de un orgullo quizás de las autoridades locales, porque cada quien quiere llevarse la cereza del pastel, y me refiero a alcalde, prefecto y gobernador, no ha habido una articulación real para poder hacer frente a un tema que es común y que se llama cuenca. Por eso, una de las cosas que yo creo que son necesarias para poder eliminar, como usted al inicio de la entrevista decía, algunos llegan por envanecerse del poder. Y claro, si es que yo no presido entonces alguna reunión, entonces ya no me voy porque soy menos digno de estar en reuniones que convocan otro tipo de autoridades. Yo creo que hay que hacer la gran mesa redonda de Cuenca, en donde por último se rompan estos egos, todos estemos, de autoridades me refiero, cuando presida la Municipalidad de Cuenca, sentados en una misma mesa y uniendo este tejido social a nivel de autoridades públicas, privadas, de los gremios, del tejido social entero de Cuenca, porque únicamente el llamado realmente a poder hacer aquello se llama alcalde de Cuenca. Entonces, cuando haya esa unidad, cuando haya toda esa conformación de un solo bloque de todos los sectores que no hemos tenido en muchísimos años, yo creo que tendremos la fuerza suficiente para poder exigir lo que nos corresponde como cantón, como región, que somos, digamos, el epicentro de la región sur del país para poder lograr un mayor desarrollo, que eso se hace con recursos y se hace con peso específico político y con unidad y con visión, que lo hacen las ciudades que están unidas. Y para eso hemos tenido varios ejemplos cuando hay unidad de todos en una ciudad, como por ejemplo Guayaquil, bien por ellos, en donde cuando ha habido alguna afrenta, todos se unen, todos están ahí, no hay divisiones. Eso es lo que, por ejemplo, a Cuenca le ha adolecido desde hace décadas atrás por estos celos, creo yo, políticos que son más personales que estar buscando deponer actitudes para poder, digamos, estar todos en un solo bloque, en un solo puño, como lo digo, luchando por los intereses del Cantón Cuenca y de la provincia. Tomando metafóricamente su aseveración, Cuenca ha perdido entonces peso específico políticamente hablando. Sin duda alguna, recuerde usted, Gustavo, cuando yo era niño todavía, o al menos adolescente,
recuerdo yo los problemas políticos que habían, recordemos la época del Bucaramato, por ejemplo, en el 96, 97, cuando asumió el poder y cuando lo defenestraron, Cuenca tenía otro peso específico décadas atrás. Quito normalmente tomaba una posición, Guayaquil tomaba otra posición, y quien definía la balanza nacional era la posición de Cuenca. Así era porque desde pequeño me ha gustado los temas de la política y quizás desde temprana edad estaba muy consciente de estos temas. Cuando Sixto, por ejemplo, fue presidente de la República, desde ahí, en esas épocas, cuando yo tenía 10 años, soy muy consciente de lo que ocurría en el país y de cómo Cuenca, con su liderazgo y su peso específico, vuelvo a repetir, tomaba posición en el concierto nacional, las cosas se inclinaban hacia donde Cuenca iba. Cuenca ha perdido esa capacidad de poder incidir en el concierto político nacional, yo creo que desde hace rato, y eso es lo que hay que recuperar, y eso se hace con conocimiento, con liderazgo y con uno de los mecanismos que acabo de comentarle, uniendo a todo el tejido social, y claro, quien está llamado a hacer eso es el alcalde de la ciudad, porque lidera el desarrollo no solo de la ciudad, del cantón, sino de la provincia también. ¿Y cuáles piensa usted son las razones para esto? Como bien usted lo señala, hay un tejido social. En el peso específico de una ciudad, si bien los liderazgos pesan, es de alguna manera la representatividad, el nivel de discusión, de debate político, el peso específico, como usted ha señalado, lo que señala el poder de una ciudad. Efectivamente, yo creo que eso no se ha dado porque cuando hemos visto a todo el tejido social unido en una sola propuesta, Gustavo, yo creo que yo no recuerdo, al menos desde las últimas décadas, que eso haya pasado. ¿Y cómo hay que hacer que eso ocurra? Hay que ponernos de acuerdo entre todos. Obviamente son sectores disímiles que pueden tener diferentes visiones de la ciudad y su desarrollo, pero hay ejes troncales en las que todos están de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de que mayor cantidad de recursos puedan ser dados y redistribuidos de mejor manera dentro del desarrollo del cantón. Entonces, ese tipo de cosas que nos unen, que nos hacen cuencanos absolutamente todos, que todos estamos conscientes y que coadyuvamos para poder sacar adelante, dos o tres cosas es la que todo el tejido social tiene que ponerse de acuerdo, que yo creo que hay muchas más que esas, pero pongamos al menos en dos o tres objetivos fundamentales y de exigir y sobre todo tomar decisiones para poder a este Estado obeso, como decía ya un premio Nobel de la Paz mexicano, el Estado central es un ogro obeso, entonces a ese hay que pararle porque siempre estará con sus tentáculos queriendo que las ciudades en desarrollo que no tienen el poder político o económico a nivel nacional como lo es Quito Guayaquil, comience a dar pasos hacia adelante en poder lograr tener mayor, digamos, claridad y mayor incidencia en las decisiones que se toman, sobre todo a nivel nacional y que inciden también en la política local. ¿Cómo se ve usted en estas elecciones en cuanto a posibilidades? No, no hablemos de encuestas, todavía es un tanto prematuro hacerlo, pero usted se va a encontrar con varias personas, amigos, conocidos, exallegados. Empezando por allí está el actual Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, quien va para la reelección, con quien ha trabajado usted estos últimos años. Está Adrián Castro, a quien ha conocido, ha compartido también por allí a ciertas posiciones de carácter político a través de Marcelo Cabrera. Está su compañero Omar Álvarez de Renace. Está Paul Carrasco, que fue el prefecto y que está ahora candidato para alcalde. Otro de los candidatos que ha compartido usted silla en el Consejo Municipal, Roque Ordóñez. Jaime Moreno, otro candidato a quien conoce. ¿Cómo ve usted esa competencia? ¿Qué posibilidades se da? Yo creo que evidentemente, como usted hace un recuento, Gustavo, son personas a quienes conozco, a quienes respeto, que valoro el hecho de que también quieran servir a la ciudad, pero yo creo que aquí la ciudadanía acabará decidiendo por las personas que sobre todo conocen, que tienen experiencia y que de aquellas que tienen experiencia la tienen para hacer las cosas de manera correcta, de manera honrada. Cada quien sabrá ya juzgar la vida política de cada uno de nosotros como actores políticos que hemos sido, y yo creo que a la final las posibilidades serán altísimas, porque la gente acabará no eligiendo a los improvisados porque sabemos cuál es el lastre que eso ocurre. Por más buena intención que tengan, no es suficiente. Y creo que tampoco van a acabar eligiendo porque ya no los eligieron
en la elección pasada, aquellos que pudiendo tener algún tipo de experiencia, pues digamos han estado ya en la política al cansancio, han llegado ya a hartar, porque yo tengo un dicho, uno puede estar en la política, pero uno tiene que salir de la política antes que le saquen. Es decir, uno tiene que entrar con una misión, cumplir y salirse más antes, si cabe ese término coloquial, de lo que la gente le mande sacando. Entonces, en esos dos extremos no está Cristian Zamora. Yo más bien estoy en el lugar en donde con juventud, con conocimiento, con optimismo, con experiencia, con hechos realmente que pueden ser medibles y que pueden ser tangibles que hemos dado, y sobre todo con un conocimiento de la cosa municipal bastante amplia y sobre todo las propuestas que estamos planteando a Cuenca, conociendo el problema y dando de manera concentrada, precisa y directa cómo ha de solucionarse, porque un candidato puede decir muchas cosas del qué hay que hacer, Gustavo. ¿Qué hay que hacer? Todos pueden decir qué hay que hacer, pero cómo hacerlo y explicarlo a detalle y desmenuzadamente, yo creo que eso ya únicamente es de aquellos que han entrado a conocer estas lógicas municipales, públicas, legales, etcétera, que son bastante complejas y que creo que la gente, en la inmensa mayoría, va a acabar buscando un perfil de esos, y yo he puesto ese perfil, que es el mío precisamente, y todo un equipo de trabajo para que la ciudadanía también lo pueda ver como una opción. Yo creo que las opciones van a ser muy altas y evidentemente, Dios mediante y con el favor de la ciudadanía, en mayo de 2023 tomaré las riendas de esta ciudad. En un gobierno no todo es bueno y no todo es malo. Coméntenos sobre alguna virtud o virtudes que haya tenido el gobierno local encabezado por Pedro Palacios. Yo creo que una cosa positiva es, por ejemplo, los temas de la puntualidad, es lo que puedo rescatar, pero claro, lo que decía hace un momento, los temas de improvisación, de falta de conocimiento de la cosa pública y sobre todo cegarse en una entrada al Bueno, gobierno le municipal. le íbamos a preguntar luego de los defectos. Le habíamos preguntado de las virtudes. Yo creo que actualmente lo que se ha hecho pues es generar un tema de puntualidad que normalmente no se da en las autoridades en general porque llegan atrasadas. Eso es lo único que podría rescatar de esta administración. Pues vayamos a los defectos entonces. Yo creo que más bien es el producto de no querer hacer las cosas mal, porque no creo que nadie quiera hacer las cosas realmente para dañar. Creo que hay algunas excepciones, pero la generalidad no es así, sino más bien es producto de no conocer algo. Y ese no conocer algo desemboca o hace que se cometan errores y que la ciudad obviamente se detenga, que no esté en ese impulso de poder generar la solución a diferentes problemas de manera rápida, conociendo el aparataje municipal, conociendo el marco jurídico en el cual puede moverse, las competencias, el engranaje interno municipal, que es complejo porque no es un tema fácil de manejar. Yo creo que eso disminuye la posibilidad de errores cuando se conoce. Y cuando no se conoce hasta que usted llegue a empaparse del tema, 4 años realmente son pocos. Yo diría que por lo menos para conocer de alguna manera la vida municipal tendrán que pasar 7 u 8 años para conocer, digamos, insisto, de buena manera el tema, aunque eso nunca habrá como conocérselo de manera completa, pero esa es la realidad. No se puede aprender la cosa pública en 3, 4, 5 años, sino más bien es a lo largo de los años y viendo los errores de otros para no poder cometer los mismos cuando se tenga la oportunidad de poder dirigir, llámese un departamento o una gerencia o la alcaldía de Cuenca, como es la propuesta que nosotros llevamos adelante. ¿Cuánto ha influido el cuerpo de concejales en este gobierno local sobre el cual usted denosta y del cual usted ha sido parte? Pues ha sido uno de los concejales, ha presidido una importantísima comisión, la Comisión de Medio Ambiente, y para hablar de medio ambiente, Cuenca afronta realmente una serie de problemas ambientales. Está allí pendiente la amenaza minera, los riesgos sobre nuestras fuentes de agua, el aire, la biodiversidad, la crisis climática, una ciudad que si bien es una ciudad más limpia que otras del Ecuador, recicla algo menos de un 2% de la basura. Efectivamente, Gustavo, hay muchísimo que hacer, por eso el eje de la propuesta del Plan Ciudad, que se llama Cuenca Respira, alberga todos estos temas de economía circular, de movilidad
digamos, sostenible, de los temas de electromovilidad, de los temas de reciclaje. Y básicamente, dentro de este ámbito que a mí me ha llamado mucho la atención, además usted conoce, yo he tenido la oportunidad de poder impartir incluso clases en la universidad en la carrera de ingeniería ambiental, así como ingeniería industrial. Entonces, quizás estamos mucho más vinculados también en los temas, por ejemplo, del reciclaje, no únicamente de los temas de plásticos, sino también todo lo que es el procesamiento de los orgánicos y de cómo puede esto lograrse para poder una soberanía alimentaria con un humus de una tierra de calidad muchísimo más elevada y que además al tratarse los orgánicos, usted disminuye el ritmo de crecimiento, de que se llena el relleno sanitario y las complicaciones ambientales que eso significa, y además de una nueva tendencia que son los temas de los electrónicos, que tenemos que comenzar ya a generar esa nueva cultura para el reciclaje de los mismos, en donde también hay mucho por hacer. Yo creo que mientras presidí la Comisión de Ambiente se hicieron dos grandes hitos que podría resumirlos en los siguientes: sacar adelante la consulta popular del agua que se gestó en la Comisión de Ambiente por iniciativa de quien le habla y el Cabildo del Agua, y también la aprobación de las ordenanzas de las áreas de conservación y uso sustentable, porque mi sueño ha sido rodearle a Cuenca de un cordón de biodiversidad, obviamente de uso sustentable y de conservación, para lograr el aire puro, la conservación de las fuentes hídricas y obviamente la conservación de la biodiversidad en flora y fauna, que en un futuro muy cercano van a ser más preciados que el mismo oro o el petróleo, porque esos aspectos ambientales en un mundo que se deteriora a manera alarmante va a ser y tiene que ser lo que las ciudades preserven para poder tener menor impacto en el tema del cambio climático, en estos temas. Y un tercer tema, diría yo, que no se consumó, pero que fue quedado y quedó propuesto desde la Comisión de Ambiente, es la conformación precisamente de la mesa de discusión de política pública ante el cambio climático que nos embate no únicamente al Ecuador, sino al mundo entero y obviamente a Cuenca. Un tema que el alcalde no dio paso hasta la fecha, a pesar de muchas insistencias, y que ahí tiene que ser el búnker del pensamiento de todos los actores sociales para ir tomando cartas en el asunto ante el embate del cambio climático, que todos podemos desde nuestras trincheras, desde nuestras ciudades, provincias, países, contribuir al único planeta que tenemos. ¿Cómo va a ser usted este cambio medioambiental, generar o fortalecer ese cerco verde en la ciudad de Cuenca, cuando PUCS y PDOT han determinado ya cuál es el crecimiento de la mancha urbana? Se ha determinado la mancha urbana, que es la zona urbana como tal, que se ratifica, más la conurbada, que aumenta alrededor de unas 15.000 hectáreas, para poner en números quizás redondos. Y le doy un ejemplo nada más, Gustavo. El área de conservación y uso sustentable, en la primera ordenanza que creamos, contempla 20.000 hectáreas, más obviamente de la parte conurbada que está dispuesta en el PDOT para que la mancha urbana pues siga creciendo. Y quedó entregada la segunda ordenanza que amplía 26.000 nuevas hectáreas, y este es en el sector de baños, lo que más o menos protege todo lo que es el sistema del proyecto Nero, para tener una idea, mientras que el primero era del tema de Mazán, de Gallo Cantana y Machángara, que es la parte de Checa Chiquintada, en donde viene obviamente el recurso hídrico para la planta de Tixán, la más grande que tiene etapa, y que además dota del servicio de agua potable a gran parte de la población, que me parece que llega al 40%, porque es una planta moderna y además sumamente grande. Entonces, en este concierto lo que hay que ir haciendo es logrando estas áreas de conservación, y la ordenanza plantea un mecanismo muy interesante. Tiene fondos del municipio, de la CGA, de etapa, del FONAPA, y además a través del FONAPA lograr recursos frescos internacionales, porque hay ONGs que fondean este tipo de iniciativas ambientales. ¿Para qué, Gustavo? Para que los terrenos que son privados y que tienen que pasar a conservación y que el dueño podría explotarlos legalmente, pero que por el interés colectivo no queremos que lo haga, esos fondos están destinados para que paulatinamente, año tras año, se vayan adquiriendo estos terrenos, pasen a poder público y obviamente se haga una conservación mucho más sostenida, porque cuando es público ya no hay ese otro interés privado quizás legítimo, pero que obviamente se contraponen, como pasa en Nero, con la familia que tiene en las altas cumbres todos los temas de árboles, que quieren hacer su, digamos, la cosecha, como le llaman, de varios miles de árboles que están en ese sector, generando, digamos, un desequilibrio en el entorno en donde se da el ciclo del agua para alimentar Nero, y que, claro,
¿Cuál es la solución? Una ordenanza como la que planteamos, que vaya adquiriendo esos terrenos y decirle al privado, bueno, usted no puede explotar, pero por lo menos le indemnizamos, porque tampoco hay como tomar una posición de que no haga ni tampoco le dejen hacer. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué propone en temas críticos también, como es el de la movilidad en Cuenca, la vialidad, yéndonos un poco más allá de solamente el cantón? ¿Qué futuro tiene el tranvía en sus planes y la tan decantada integración del transporte? Yo creo que para responder de una manera clara y precisa, porque cuando se conoce, Gustavo, de los temas, hay como resumir de manera clara y puntual los temas. Para el tema del tráfico, que yo creo que afecta de manera muy importante ya a la vida y la calidad de vida de la gente, obviamente hay obras de infraestructura que mejoran aquello, y esas son en tres puntos fundamentales: el tema de la Mona de Baguanchi, el tema de la entrada a Baños y el tema de la Primero de Mayo y Américas. Ahí tienen que haber, digamos, obras de infraestructura que permitan una mayor fluidez para poder aliviar el tema del tránsito. Pero el tránsito en tema real se aliviana cuando el transporte público es rápido, eficiente y seguro, en donde la gente pagando menos sabe que llega de mejor manera y mejor cuidado y con menos costo que ir en el carro privado cuando tiene un sistema integrado. Y ahí vamos a la parte final del sistema de transporte público. Y esto lo aprendí en Suiza porque yo vivía allá mientras estudiaba, y usted conoce, o aquellos que hayan estado allá, es como una precisión, valga la redundancia, de reloj suizo, que hacen honor a ese nombre quizás, el tema del transporte público. Más bien ahí el que tiene carro es mal visto. Ahí todo el mundo trata de movilizarse, y de hecho se moviliza en un sistema de transporte público que está integrado, que le permite llegar del origen al destino en una integración, ya sea de bus, ya sea de tranvía, ya sea de metro, ya sea de bicicleta pública, si es que tiene zonas pluviales, pues a través del transporte pluvial, etcétera. Entonces, esa es la visión que tiene que ir. La solución al tránsito y el tráfico de Cuenca está en fortalecer y mejorar su transporte público para que a través de ese mecanismo la gente se traslade de mejor manera, más rápida, eficiente y de manera segura, antes que en el carro particular. Los temas puntuales los he dicho ya del tema de tránsito, y en el asunto de la integración yo creo que es una falta total de voluntad política. Quien le habla impulsó la ordenanza, por ejemplo, del tema de la tarjeta electrónica para los buses, un tema que además de ser un asunto, digamos, primero en su momento en el país y de las pocas ciudades en América Latina, creo que ha modernizado el sistema de transporte, y además la ordenanza propia de la municipalidad obliga, manda, exige a que haya una integración del sistema de transporte público, tranvía, bus en este momento, y también con la bicicleta pública. Eso está en la norma, pero el municipio ha sido el primero en violar y no cumplir la propia norma que aprobó en su seno. Y eso, por ejemplo, para poner nada más un tema puntual, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para que haya una sola tarjeta electrónica en el sistema integrado de transporte? Nosotros somos un ejemplo malo de lo que se tiene que hacer en transporte integrado. Tenemos una tarjeta para el bus, una para el tranvía y otra para la bicicleta. Y si es que tuviéramos otro sistema de transporte, yo apuesto que el alcalde actual hubiera inventado otra tarjeta, cuando lo que tiene y dicta el sentido común y el sistema de transporte integrado a nivel mundial es una sola tarjeta, pues evidentemente. Y eso lo que se hace es con temas tecnológicos a través del ajuste de los chipsams de las dos tarjetas que son MagFire que tienen y que son diferentes, y que los lectores sean integrados con los campos de la tarjeta que hacen falta de la otra. Es un tema técnico, quizás estoy tratando de explicar, pero que es totalmente posible. El mensaje es que es posible. Lo que pasa es que no han querido precisamente hacer estos temas. Vaya usted a saber por qué tipo de razones: por estar en pugnas con la Cámara, porque no me caen bien, porque ellos no me apoyaron en la campaña, porque se portan así, asado. Eso tiene que quedar de lado de quien dirige la ciudad y tiene que ver más allá. No tiene que ser miope de los temas personales, sino tiene que superarlos y ver el interés público que está detrás, a pesar de cualquier tema personal que pueda incidir entre los actores que obviamente inciden en los temas de las decisiones de la vida diaria de la gente. Y hablando del futuro, ¿qué reflexiones ha hecho usted sobre la nueva circunvalación? Un proyecto intermitente promovido por su mentor, si podemos llamarlo así, Marcelo Cabrera. ¿Va o no en la visión de la cuenca del futuro? En el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial,
quedó contemplado eso, Gustavo, de la nueva circunvalación norte que desde hace décadas, también recuerdo yo, desde el 2005 se hablaba ya de ese proyecto. Fíjese usted, ha pasado 17 años y sigue en veremos. La administración actual quería borrarle de un plumazo a ese tema, nada más por temas, vea usted, nuevamente de los egos, de las riñas personales, cuando no se tiene la madurez política de lo personal dejar al lado para fortalecer y favorecer el interés público, se caen en estos retrocesos y toma de decisiones que lo único que afecta es a la gente, a la gente. Entonces, en el PDOT quedó contemplado ese tema porque además nos costó los estudios y nos costó en la segunda administración del exalcalde Cabrera la actualización de esos estudios. Son cientos de miles de dólares invertidos de nuestros recursos en ese tipo de estudios, que claro, en su momento hay que pensar en la ciudad de aquí a varias décadas y que tiene que preverse precisamente para que de manera organizada y planificada se vayan haciendo este tipo de situaciones y no ocurra lo que ha ocurrido ahora, que el Consejo Cantonal va aprobando planificaciones en función de lo que de manera espontánea ha ido a la ciudad creciendo a lo que ha querido, obviamente no con una planificación adecuada y que no le queda más que ir santificando lo que ya está hecho. Pero ¿qué hay que hacer? Lo contrario, ver la ciudad hacia adelante, planificarla en los años que vendrán para que cuando toque la mancha urbana de crecimiento hacia esos sectores, esté debidamente planificado, previendo equipamientos, anchos de vía, secciones de vía y sobre todo las diferentes utilidades y usos de suelo que tienen que darse en una ciudad que crece, porque Cuenca no va a dejar de crecer. Eso es una quimera. La ciudad seguirá creciendo, evidentemente, porque nuestro ratio de crecimiento poblacional es positivo y así seguirá siendo en América Latina por los próximos años o cientos de años seguramente, y eso hay que preverlo. Y eso solo hace únicamente cuando se conoce, cuando se entiende de planificación y cuando se ve hacia un futuro y se toman decisiones que hoy quizás no tienen sentido, pero que en unos próximos años cobran total sentido y más bien se agradece de lo que se hizo antes. Y voy a ponerle un pequeño ejemplo y con esto termino la idea. En la administración de mi vecino y buen amigo Alejandro Serrano Aguilar, ahí se hicieron todas las planificaciones, y usted recordará, Gustavo, de la cuenca que hizo todo el tema de alcantarillado bajo tierra. Ahí se previó, yo conversaba con Alejo en su casa hace algunos años atrás, de cómo él mentalizó esa cuenca que crecía y vea usted el día de hoy, Cuenca en medio de todo, pues es una ciudad que tiene alcantarillado y el servicio de saneamiento, uno de los mejores del país, que puede ser mejorado siempre sin duda, pero que cuando se ve a futuro, obviamente las cosas se cosechan también en las generaciones que vienen y eso es lo que yo voy a hacer. Encontrándose un área de su experticia, ¿cómo ve usted la planificación que se ha hecho del crecimiento industrial de la ciudad? ¿Y qué pasa allí con el cuartel Cayambe? Se volvió como una especie de piedra en el zapato. Ese tema del suelo industrial es un asunto que tiene que tomarse al toro por los cuernos, como yo siempre lo he dicho. El tema del cuartel Cayambe es un tema que está, digamos, dado para el alcalde actual, el que siga y los que vendrán, porque está donado esos predios para precisamente el tema de una plataforma logística que usted conoce, que ha sido público y que tiene que además venderse esos terrenos para poder completar o financiar, más bien dicho sería la palabra adecuada, cierto déficit del proyecto tranviario que es lo que nos tiene también a mal andar en las finanzas municipales. Entonces, desde ese punto de vista, eso está dado y donado bajo esas condiciones y tendrán que cumplirse así, porque así son los documentos y no hay más que hacer, porque eso es ya un legado que viene desde hace algunos 5 o 6 años atrás. En el tema de mayor tema de suelo industrial, yo creo que es fundamental. En el PDOT yo me preocupé de este tema de manera particular, sobre todo en la zona de Shucay, que ya está un parque industrial que está funcionando y que esa área más bien está prevista de que crezca y que se fortalezca los temas industriales precisamente hacia allá. Y no olvidemos, Gustavo, que la circunvalación norte, que comienza en el descanso y sale precisamente en Shucay, tiene que ser la vía que en algún momento desfogue todo el crecimiento industrial que tendrá que apalancarse, crecer y desarrollarse en lo que hoy el PDOT contempla, que es precisamente, entre otras áreas, la zona del parque, digamos, industrial de Shucay, de Chauyayacu, que se conoce en el sector de Shucay y que precisamente pues hacia allá está previsto que ese tipo de usos de suelo pues se desarrolle. ¿Piensa usted sobre ciertas oportunidades y amenazas, según como se lo vea, que tiene la ciudad de Cuenca?
el tema de la migración, que tiene efectos positivos y negativos en esta urbe, y esa posible confluencia que puede tener también con temas de seguridad. ¿Qué es lo que va a hacer al respecto? Yo creo que el Ecuador y sobre todo la zona austral ha sido una zona de migrantes. Recordemos hace algunos años atrás, incluso ahora mismo, una nueva ola migratoria que del Cañar y del Azuay se dan, siempre ha fortalecido en términos generales a los países que han recibido migrantes. Yo creo que no hay que ver eso de una manera peyorativa o xenófoba, más bien hay que aprovechar talentos y claro, lo que hay que hacer es ver qué tipo de personas están viniendo, porque a veces la migración se da por necesidad y van personas que no necesariamente tienen, digamos, antecedentes adecuados desde el orden del comportamiento, digamos, ético y normal dentro de cualquier sociedad. Lo que hay que hacer es levantar, creo yo, un censo importante de la ciudad, de quienes nos visitan y saber qué actividades están haciendo para poder detectar a aquellos que vienen a contribuir a trabajar y que el país, como así nos han abierto las puertas en España, en Italia, en Estados Unidos y en tantos otros países, nosotros también hacer, digamos, lo propio cuando nos corresponda, pero sabiendo quiénes están aquí. Lamentablemente la política nacional, ahí nada tiene que ver la municipalidad, permite hasta la fecha que entre cualquier persona, hasta sin antecedentes penales, dentro de nuestras fronteras, pero lo que Cuenca debería hacer, y un proyecto puntual le digo, por ejemplo, las personas que arriendan casas o departamentos, que sea, tiene que impulsarse un gran censo de a quién se está arrendando. ¿Cuál es esa persona? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿En dónde están, digamos, laborando, etcétera? Para de alguna manera poder controlar que los malos elementos que vienen a veces de fuera de Cuenca y de fuera del Ecuador, pues estén, digamos, de alguna manera controlados, porque eso es una de las aristas que obviamente genera inseguridad que día de hoy recrudece y que es uno de los temas fundamentales, por no decir el de excelencia, que tiene que el municipio, a pesar de no tener la competencia directa, pero sí concurrente, de tomarle, insisto con esa frase, al toro por los cuernos, no decir esta no es mi competencia, aquí van a tener un alcalde que no va a excusarse en los temas de competencia, sino va a tomar las decisiones desde el punto de vista presupuestario y de coordinación con los entes de seguridad para poder lograr un tema de seguridad que está ligado obviamente a los temas migratorios que a veces inciden en inseguridad cuando no están controlados de manera adecuada. Culminemos, ingeniero Zamora, con las principales razones. ¿Por qué considera usted que los cuencanos deberían considerar su opción para alcalde de la ciudad de Cuenca? Yo creería que en primer lugar por la propuesta que estamos haciendo, somos la única candidatura que estamos diciendo problema y cuál es la propuesta de solución clara, viable, explicando el cómo tiene que hacerse. Yo creo que también el hecho de conocer la vida municipal será un tema determinante en la balanza del siempre muy afamado criterio de la población cuencana el momento de votar y en ese sentido el hecho de que los candidatos que conozcan la realidad y que entren a actuar, no entren a conocer y a empaparse y esperar 3 años para ver qué es lo que tienen que hacer. No, eso Cuenca ya no va a elegir y de eso estamos, creo que con conciencia completa, la inmensa mayoría de la población. Y sobre todo yo creo que la honestidad también, Gustavo. Necesitamos personas honestas en la función pública, no únicamente de boca, sino que hayan demostrado. Y yo lo he demostrado, porque cuando he fiscalizado y en todas las fiscalizaciones he tenido la razón que me han dado los órganos de control, es porque uno no tiene rabo de paja. Porque cuando se tiene rabo de paja se está calladito porque sabe que le van a sacar a la vuelta de la esquina cualquier cosa que haya hecho. Y aquellos que quisieron en algún momento decir que yo soy parte de esa colada, escupieron al cielo y les cayó en su propia cara. Voy a inaugurar la honestidad en la municipalidad y lo digo con toda la frontalidad que siempre me ha caracterizado, controlando el tema de la contratación pública, en el tema de no direccionar los contratos. Y es muy sencillo, Gustavo. Las comisiones técnicas son las que generalmente amañan por dirección política a quien han de favorecer. Por eso, en mi administración, previo a firmar cualquier contrato, la oferta ganadora será dada
a acceso público para que vean que realmente es la oferta que cumple técnicamente y es la mejor en términos económicos, porque esas son las que siempre deben ganar, no a los que me hago de la vista gorda y le saco la coma a todo el resto para sacarles del camino y a la que quiero, por más errores más grandes que una piedra de molino tengan, las paso por alto para poderlas favorecer. Y además en el tema de sorteo de los contratos, Gustavo, la ley manda que sea sorteo público, ahorita lo hace el CERCOP y el CERCOP en su sistema que dicen denuncias que amañan en Quito para que favorezca siempre a los mismos o a sus socios, yo lo haré en el Salón de la Ciudad de manera pública, aplicando el 51 de la ley, numeral 2, en delante de todos, con notario, en frente de todos los habilitados, porque eso es tener acción y honestidad en los hechos, proponiendo el cómo de manera precisa, y yo creo que con estas tres aristas fundamentales, en el hecho de conocer, en el hecho de tener visión y en el hecho de tener un municipio honesto en los hechos y no en el discurso, creo que me permitirán, si así a bien tiene la ciudadanía, desde el 14 de mayo de 2023, tomar las riendas de esta ciudad y comenzar a trabajar desde el mismo día, sin improvisación y sí con decisión, sí con honestidad y sí con conocimiento de las cosas de qué resolver y cómo resolverlas. Bien. Gracias, ingeniero Zamora. Muchas gracias, Gustavo, por esta oportunidad. Un saludo cálido a todos los ciudadanos que nos escuchan y sobre todo a que sigan pendientes de muchas cosas que estamos proponiendo para que esta cuenca salga adelante. No con demagogia, sino más bien con conocimiento y con explicación plena de cómo hacer lo que esta cuenca necesita. Declaraciones del ingeniero Cristian Zamora, candidato a la alcaldía de Cuenca por el Partido Izquierda Democrática. Esta ha sido su presencia en Voto 2023.